no sale el solito te va. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Ismael Naranjo. Como pueden ver, voy a explicar respecto en este video tutorial al sistema reproductor masculino y femenino. Soy estudiante de la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia, Quindío, de segundo de medicina. Sistema reproductor masculino. Vamos a relacionarnos en la parte anatómica, embriológica y fisiológica de este sistema. Por lo tanto, la parte anatómica, sabemos que el sistema reproductor masculino es la comprensión básica de la anatomía y fisiología. Se considera fundamental para el entendimiento de la sexualidad humana, ya que a partir del manejo adecuado de la información, el adolescente puede expresar sus dudas sobre aquello que siente, piensa, relacionado a su sexualidad. A continuación voy a presentar un esquema del aparato reproductor masculino, descubriendo en lo general sus características y funcionamiento. Podemos notar, aquí encontramos en esta imagen, nos presentan los órganos del sistema reproductor, tanto externos como internos. Vamos a iniciar con el testículo, el cual es uno de los más importantes. Son cuerpos ovoides, miden 4 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de ancho. Son de color blanco azulado. En su interior se albergan aproximadamente 250 lóbulos. 250 lóbulos. O compartimentos, también son conocidos como compartimentos o lóbulos, los cuales contienen a su vez los túbulos seminíferos enrollados, los cuales al ser extendidos miden varios cientos de metros. Se calcula que existen 1000 en cada testículo, y es ahí en donde se forman y maduran los espermatozoides a través del proceso conocido como espermatogénesis. Eso es con respecto a los testículos. Ahora pasemos a lo que recubre a los testículos en esta parte, conocido como escroto. Es un saco dérmico de piel delgada y de color oscuro, constituido por un músculo llamado cremaster. Protege al testículo al regular su temperatura, contrayéndose o retrayéndose según las condiciones ambientales, condición necesaria para la reproducción de los espermatozoides. Este es fundamental para la reproducción, ya que protege a los espermatozoides de una debida temperatura. De esta capa del escroto vamos a hablar con respecto al epididimo, el cual es este que Después de esta capa del escroto vamos a hablar con respecto al epididimo, el cual es este que se encuentra acá ubicado. El epididimo son cámaras de maduración de los espermatozoides. Aquí el esperma permanece hasta por 6 semanas, durante las cuales es alimentado por su epitelio. También funciona como cámara de selección de espermas defectuosos. El epididimo es muy importante, ya que es el que selecciona si el esperma sirve o no sirve o está defectuoso. Por lo tanto es el conducto por donde va a estar el esperma hasta ser madura, ya lo he dicho. También vamos a hablar de los conductos deferentes, los cuales se encuentran más superior al epididimo. Estos conductos deferentes miden 46 centímetros de longitud. Se origina en el epididimo y sube hasta la cavidad abdominal. Funciona como pasaje y almacenamiento de espermas, particularmente en su extremo superior, el cual se ensancha y forma una ámpula que se une con la vesícula seminal y la próstata. Más arriba de este conducto deferente, como ya lo dije, este conducto se une con el epididimo, de donde están madurándose los espermatozoides. Por lo tanto, va a llegar a ese conducto deferente y luego lo va a ensanchar a la vesícula seminal y a la próstata. Entonces vamos a la vesícula seminal, la cual es esta que nos señala aquí. Son estructuras en forma de sacos. Aunque no se ha determinado bien su función, algunos expertos consideran que son glándulas que producen una secreción que no solo sirve como vehículo para el esperma, sino que también le da movimiento.
Otros consideran que son compartimientos de almacenamiento de espermatozoides, pero estos vesículas seminales, estos también le otorgan cierto porcentaje de movimiento, se le ayudan con el movimiento de los espermatozoides, ya que ellos pues son células móviles, los cuales se desplazan con su cola. Ahora vamos a hablar de la próstata, la cual cumple un papel también importante en esta parte. Se ubica más posterior que esos conductos, el cual la próstata pues es un cuerpo firme que pesa aproximadamente 20 gramos, formado por tejido muscular parcialmente glandular, produce secreciones que salen por la orina y el líquido de las eyaculaciones, el cual es de consistencia lechosa y está compuesto por sustancias que incluyen calcio, proteínas, ácido cítrico, colesterol y un número determinado de enzimas y ácido. Esa es la próstata. Después de la próstata vamos a encontrar los conductos eyaculatorios, que se encuentran por encima de la próstata, donde se almacena parcialmente el líquido seminal, el cual se encuentra formado por espermas, secreciones de la próstata, glándula de Cooper y vesículas seminales. La consistencia del líquido seminal varía de individuo a individuo, depende la edad, depende la consistencia de los órganos internos de esa persona, depende de sus experiencias, depende, de muchos factores, depende ese líquido seminal. De todos modos, como en conclusión, el líquido seminal va a determinarse de estos conductos eyaculatorios de la próstata, que se encuentra más posterior, también va a ser de las vesículas seminales y también va a ser de las glándulas de Cooper. Todas esas van a formar lo que es el líquido seminal. Entonces hablemos de la glándula de Cooper, la cual se va a encontrar más inferior a la próstata. Esta glándula es estructura de forma de chícharo situado bajo la próstata. Durante la excitación secreta un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra como tal. Hablemos del pene, que es por donde terminan esos conductos, por donde van esos conductos llevando los espermas, el líquido seminal. El pene es un órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil, mide en estado flácido de 6.5 a 10 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de diámetro. En estado eréctil alcanza de 14 a 16.5 centímetros de longitud y 4.5 centímetros de diámetro. La variación en el tamaño nada tiene que ver con la satisfacción sexual. Es una nota ahí extra del pene como tal. En el pene vamos a encontrar lo que son los cuerpos cavernosos, los cuales son tres. Encontramos acá uno de ellos. Los dos primeros se denominan cavernosos y están constituidos por tejido eréctil. Estos son constituidos por tejido eréctil, que al llenarse de sangre permiten que el pene se ponga duro y erecto. El tercero se denomina cuerpo esponjoso, o sea, son dos cavernosos y un esponjoso, y en el esponjoso aloja la uretra, la cual lo recoge en toda su longitud. En el pene también vamos a encontrar lo que es el glande, el glande es la cabeza del pene como tal. Se considera como una estructura más excitante y sensible desde el punto de vista sexual masculino. Se encuentra atravesada por diversas terminaciones nerviosas, principalmente en la corona, principalmente en su corona. Principalmente en la corona, en esta parte de acá, que junto con el frenillo constituyen
una fuente de placer y excitación sexual cuando son estimuladas adecuadamente. En el glande, al retraer el glande, vamos a encontrar lo que es el prepucio, el cual es piel que cubre el mismo glande. Se retrae con la erección del pene por razones higiénicas y en algunas ocasiones por motivos religiosos. Se reduce mediante un proceso quirúrgico denominado circuncisión, lo que no afecta en absoluto la sensibilidad del glande. Puede ser un poco dolorosa esta cirugía, pero algunos hombres, como ya decía, por su religión o por higiene, simplemente lo acortan por higiene. Listo, aquí terminamos esta parte anatómica del sistema reproductor masculino. Ahora hablemos de la parte embriológica. En la parte embriológica está estrechamente relacionado al aparato urinario, tanto a la parte anatómica como biológicamente. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen que determina la formación de testículos llamado gen SRY. Bajo su influencia tiene la función del desarrollo masculino. Aunque el sexo del embrión viene determinado genéticamente en la fertilización, la gónada no tiene características morfológicas femeninas o masculinas hasta la 7ª semana del desarrollo. Este es el cromosoma SRY. Y hasta la 7ª semana del desarrollo no hay esa formación adecuada. Bueno, continuamos aquí. Las células germinales aparecen hasta la 6ª semana de desarrollo. Las células germinales primogéneas se crean en el epiblasto. Al crearse en el epiblasto, pues ellas van a migrar a través de la línea primitiva, y en la 3ª semana se quedan entre células endotérmicas en la pared del saco vitelino. En la 4ª semana es cuando se transportan a lo largo del mesenterio. Pero el mesenterio dorsal del intestino posterior, y en la 5ª llegan a las gónadas primotidas e invaden las crestas genitales, y esto ocurre en la 6ª semana. Si estos no llegan a las crestas, no se desarrollan adecuadamente. O sea, si no llegan a esta parte, las crestas mesodérmicas, no se van a desarrollar adecuadamente esos órganos reproductores masculinos en este caso. Antes de que las células primogéneas lleguen a un epitelio de cresta genital, prolifera, y las células epiteliales, aquí proliferan esta parte, y las células epiteliales van dentro del de la mesenquimación yacente y forman cuerdas irregulares llamados cordones sexuales primordios. Forman los cordones sexuales primordios, y estos conectan con epitelio superficial. Es imposible identificar si la gónada es masculina o femenina. Por esto reciben el nombre de gónadas indiferenciadas. Aquí lo que nos presenta esta imagen es la de un embrión de 6 semanas. Es una imagen de un embrión de 6 semanas que muestra la gónada como tal, indiferenciada con los cordones sexuales primitivos. O sea,
Esta gónada no es identificada si es masculina o femenina todavía. Bueno, hablaremos de los testículos. Hablaremos de los testículos como la formación de los testículos. Si el hombre es genéticamente masculino, normalmente, ¿cierto? Genéticamente es masculino, las células germinales primogénias llevan un complejo cromosómico sexual, XY. El Y lo da el hombre, el género, o sea que el género como tal lo da el hombre, lo determina el hombre, porque el Y es único en el hombre y se lleva a través de un gen conocido SRY del cromosoma, del mismo cromosoma Y. Se codifica un factor que determina que los testículos se formen, o sea, esa es la función de ese cromosoma como tal. ¿Sí? Bueno, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen profundamente en la médula para formar el testículo. Los cordones que van en dirección al hilio de la glándula se dividen en una red de líneas celulares diminutas, que después se originan en los túbulos de la red testicular. Los túbulos de la red testicular, bueno, esta parte no se determina muy bien. Los túbulos de la parte de los túbulos. En este desarrollo la túnica albúgina, que es una capa de tejido fibroso, esta va a separar los cordones testiculares del epitelio superficial. En el cuarto mes los cordones testiculares tienen forma de una herradura y ahora tienen dos tipos de células. Estas se componen de células germinales primitivas y de Sertoli. Las células intersticiales de la vid se encuentran en los cordones testiculares y son desarrollados después de la diferenciación de los cordones. En la 8ª semana, estas producen testosterona y el testículo ya puede influir en la diferenciación sexual de los cordones genitales y genitales externos. A la 8ª semana estas producen testosterona y el testículo, pues, como ya lo estoy diciendo, lo que quiero repetir para que quede bien clara esa parte, es que a la 8ª semana producen testosterona, a la 8ª. Por lo tanto, el testículo ya puede influir en la diferenciación sexual, o sea, ya se puede identificar si es mujer o si es hombre. Los cordones genitales son sólidos hasta la pubertad. Después adquieren una luz en la cual forman los túbulos seminíferos. Cuando estos pues se canalizan, se unen a los túbulos de la red testicular que se introducen en los conductillos eferentes. Estos se unen a la red testicular y el conducto mesofrénico de Wolff, que se convierte en un conducto eferente como tal. La influencia de las células germinales primogénias en la gónada indiferenciada a nivel testicular, los cordones medulares se desarrollan, no hay cordones corticales y la túnica albúgina es grasa. Los conductos genitales en la etapa indiferenciada. Bueno, explicaré más como concluyendo de esta imagen. Hay dos pares de conductos genitales. Estos son los conductos mesofrénicos. Los conductos mesofrénicos. Conductos mesofrénicos, que es el de Wolff, y los conductos paramesofrénicos, que son los de Müller. Este último se origina como una invaginación longitudinal de epitelio sobre la superficie anterolateral de la cresta urogenital. Cranealmente, el conducto se abre en la cavidad abdominal mediante una estructura de tipo embudo, pero caudalmente este se desplaza en dirección lateral respecto al conducto mesofrénico y después lo atraviesa ventralmente para crecer en dirección caudal medial.
Al principio, los conductos se encuentran separados por un tabique y después se fusionan para crear la cavidad uterina. Los conductos paramesofrénicos se unen al seno urogenital en cada extremo del tubérculo de Müller. En esta imagen podemos ver los conductos genitales a la sexta semana. Esta imagen de la izquierda es la de sexo masculino y esta imagen es de sexo femenino. En la relación molecular del desarrollo del conducto genital del cromosoma SRY, actúa con un gen autosómico llamado SOX9. Ese es un regulador de la transcripción que también induce a la diferenciación testicular, o sea, es un ayudante de este cromosoma. Ambos inducen la secreción de FGF9 en los testículos y que éste actúan como un factor quimiotáctico que hace que los tubulillos del conducto mesofrénico penetren en la cresta gonadal para que prosiga la diferenciación de los testículos. Eso es en caso del reproductor masculino y es el reproductor femenino, pero en este caso estamos con el masculino. Bueno, aquí se me adelantó la imagen. El SRY aumenta la producción del factor de estereogénesis que estimula la diferenciación de las células de Sertoli y de Leydig. Las células de Leydig, el SF1, que se encuentra aquí, regula la alza de los genes para las enzimas que producen testosterona. Esto ayuda a producir testosterona, el SF1. El SF1 lo vamos a encontrar ayudando en las células de Leydig. La testosterona y la dihidrotestosterona se unen a un receptor. Los complejos testosterones, los complejos testosteroreceptor intervienen en la bilinización para formar conducto deferente, vesícula seminal, conductillos eferentes y el epididimo. En cambio, la dihidrotestosterona receptor es la que ovula la diferenciación de los genitales masculinos externos. Existen diversos conductos en el sexo masculino, empezando con los túbulos epigenitales que tienen contacto con la red testicular y forman los conductillos eferentes. En la parte más craneal, el apéndice del epididimo. Los conductos mesofrénicos persisten y forman al principio los conductos genitales. Los conductos mesofrénicos se alargan y se vuelven muy contorneados formando el epididimo. El conducto eferente se forma cuando los conductos mesofrénicos obtienen una capa de músculo desde la cola del epididimo hasta la cola del conducto deferente. En la tercera semana de desarrollo se forman pliegues gracias a las alas de las células del mesénquima que se originan en la región de la línea primitiva y que migran alrededor de la membrana cloacal. Después esos pliegues se unen para formar el tubérculo genital y esos pliegues se subdividen en pliegues uretrales que son posición anterior, pliegues uretrales y los pliegues anales que son en la región posterior. Otro pliegue de las protuberancias genitales aparecen a cada lado de los pliegues uretrales. Después de estos forman protuberancias escrotales en ambos sexos, como masculino y femenino. Sin embargo, con esto todavía es imposible distinguir el sexo o el género como tal.
El desarrollo de los genitales externos depende de andrógenos secretados por los testículos fetales y se caracteriza por un rápido tubérculo genital, que a partir de eso entonces se denomina falo. A partir de eso se denomina falo. Bueno, aquí vamos a continuar. Ya hablamos de la parte de la parte embriológica, pero me faltó una parte, hay que completarla. Y vamos en esta. Ok, aquí al finalizar el tercer mes, me faltó esta parte, se me estaba saltando. La salida, aquí vamos a tener la salida uretral, el glande, línea de difusión de los pliegues uretrales. Al tercer mes pues se cierran la salida uretral sobre la placa uretral, de manera que se forma la uretra pineana. Ese conducto no se entiende hasta la punta del falo, o sea, esta parte. Esto se determina como falo. Esta es la salida uretral, la cual pues se va a cerrar, sino que la parte más distal de la uretra se forma durante el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas de la punta del glande se introducen hacia el interior y forman un reducido cordón epitelial. Más tarde este cordón va a tener luz, formando el meato uretral externo como tal. Vamos a determinar también la línea de difusión de los pliegues uretrales y la línea de fusión de las protuberancias escrotales. La protuberancia genital del sexo masculino se conocen como protuberancias escrotales, las cuales se originan en la región inguinal, que aquí no se determina en esta imagen. Después se desplaza y cada protuberancia forma la mía del escroto, ambas separadas por el tabique escrotal. Bueno, yo creo que ahorita sí terminamos la parte embriológica. Ahora vamos a la parte de la fisiología del sistema reproductor masculino. Ya conociendo las partes que conforman ese sistema, ahora pues vamos a explicar su funcionamiento, que se relaciona con la fisiología. El testículo tiene unas medidas aproximadas de 4 por 3 por 2 centímetros. Está recubierto por la túnica albúgina, que se introduce formando tabiques dentro del testículo y dividiéndolo en unos 250 lóbulos, como ya lo decía anteriormente. Encontramos por encima de ellos encontramos al epididimo, el cual el testículo se va a continuar por la parte posterior con el epididimo, y en este pues se conecta con los conductos deferentes. Ya lo había dicho anteriormente. Las vesículas seminales situadas encima del testículo se unen con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Esos son los conductos deferentes y se van a formar aquí el conducto eyaculador. Okay. Este conducto eyaculador desemboca en la uretra gracias o a través de la próstata y de la misma uretra como tal. Entonces, para comprender el funcionamiento del aparato reproductor tanto masculino como femenino, debemos entender también el funcionamiento de las hormonas, ya que es muy importante y se relaciona fundamentalmente. Lo que es la hipófisis es la principal glándula
o órgano de secreción de esta sustancia, sobre todo en la que se refiere al control de las funciones genitales. Esa glándula hipofisiaria se ubica en la silla turca de la base del cráneo. La silla turca de la base del cráneo. Y junto a ella se encuentra el hipotálamo, en el cual se produce, entre otras, pues, la hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH, que controla la secreción. En esta parte está el hipotálamo, que controla la secreción en la hipófisis de la hormona folicoestimulante y de la hormona luteinizante, que se van a relacionar con la función, con el funcionamiento del sistema reproductor masculino. Ambas hormonas son transportadas por el sistema sanguíneo hasta los testículos, donde estimulan dos tipos de células que se corresponden con dos funciones distintas. Por un lado, la hormona folículo estimulante, o más conocida como FSH, actúa sobre el epitelio germinal de los túbulos seminíferos de las células de Sertoli o de sostén. Y las células que producen los espermatozoides, como en relación la folículo estimulante, se encarga por lo tanto de estimular lo que es el proceso de la espermatogénesis, o sea, la creación de nuevos espermatozoides. Por otro lado, la hormona luteinizante activa las células intersticiales de Leydig, responsables de la estereogénesis, es decir, de la secreción de la testosterona. O sea, la luteinizante va a ayudar a la producción de testosterona. El testículo no es solo responsable de la producción de espermatozoides, él también tiene como función secretar hormona masculina, o sea, secretar testosterona, que estimula la espermatogénesis. Y por otro lado, influye en el desarrollo del fenotipo masculino, o sea que también va a dar las caracterizaciones masculinas pues obviamente en el hombre. La espermatogénesis comprende una serie de procesos de proliferación celular que determinan con la producción de los espermatozoides. Los espermatozoides pues obviamente se van a desplazar luego por los túbulos seminíferos hasta el epididimo, donde se acumularán, terminando su proceso de maduración. La espermatogénesis, quiero aclarar que es un proceso continuado que dura aproximadamente de 68 a 70 días. Durante la eyaculación, los espermatozoides pasan desde el epididimo hasta la uretra a lo largo del conducto o a través del conducto deferente. A la vez se produce la secreción de las vesículas seminales. La próstata y las glándulas accesorias constituyen así el líquido seminal, ya lo decía anteriormente o cuando estaba describiendo la parte anatómica. El volumen del líquido seminal oscila entre 2 a 5 mililitros, de los que tan solo 500, o sea un 10%, está formado por los espermatozoides. O sea que el líquido seminal también conlleva espermatozoides. Por eso es muy importante, o sea, quiero hacer como unas comillas aquí, importante la protección con cualquier método de anticonceptivo, ya sea el condón, que es como el más seguro. Bueno, su concentración varía entre 40 y 100 millones por milímetro. Tiene una movilidad muy activa. En su estructura podemos distinguir pues una cabeza, un cuerpo y una cola. Eso con respecto al aparato reproductor masculino. Ahora hablemos
del aparato reproductor femenino, también la parte anatómica, fisiológica y embriológica. Vamos con la parte anatómica, donde podemos determinar que existen órganos externos como órganos internos. En los órganos externos vamos a encontrar lo que es monte de Venus, labios mayores, labios menores, monte de Venus, labios mayores, labios menores, orificio vaginal, el recto, el clítoris, el meato urinario, vestíbulo de la vagina que rodea esta parte. Y en la parte de los órganos internos vamos a encontrar lo que es la vagina, el útero o cavidad de la matriz, trompas de falopio o tubas uterinas. Vamos a encontrar al ovocito o al ovario. Y también vamos a encontrar glándulas genitales auxiliares, glándulas vestibulares y glándulas parauretrales. Bueno, me devuelvo a esta parte porque quiero explicar como la funcionalidad de cada órgano externo como tal. En el monte de Venus, como podemos ver, se ubica en esta parte. Es una eminencia redondeada que se encuentra por delante de la sínfisis púbica. Está formada por tejido adiposo recubierto por piel con vello pubiano. Es un vello más fino, con más características como delgadas. Alrededor vamos a encontrar los labios mayores. Son dos grandes pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo y hacia atrás desde el monte del pubis, desde la pubertad. Sus superficies externas quedan revestidas de piel pigmentada que contienen glándulas sebáceas y sudoríparas y recubierta por vello del orificio también. Los labios mayores se llaman hendidura vulvar, se relacionan con la hendidura vulvar. Por dentro de estos labios mayores se van a encontrar o a determinar los labios menores. En los labios menores son pliegues también delgados de piel que contienen también tejido adiposo subcutáneo. No están cubiertos por vello, pero poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina, o sea, esta parte. Rodean el vestíbulo de la vagina. En mujeres jóvenes sin hijos, habitualmente los labios menores están cubiertos por los labios mayores. En mujeres que han tenido hijos, los labios menores pueden protruir a través de los labios mayores. O sea que ya después de ser o de tener muchos hijos, estos labios mayores se van a ampliar un poco. Entonces se pueden ver por fuera de los mayores. Sería algo normal en personas que han tenido muchos hijos. El vestíbulo de la vagina, como tal, el vestíbulo de la vagina es un espacio situado entre los labios menores y se localiza en los orificios aquí también se localiza el orificio de la uretra de la vagina y los conductos de la salida de las glándulas vestibulares mayores, más conocida como de Bartolino, que secretan moco durante el coito, el cual se añade el moco cervical y proporciona una lubricación en la penetración como tal. Encontramos el clítoris, que es pequeño, es cilíndrico, compuesto por tejido eréctil que agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Tiene 2 a 3 centímetros de longitud y está localizado entre el extremo anterior de los labios menores. Consiste en 2 pilares, 2 cuerpos cavernosos y un glande, y se mantiene en su lugar por una acción de varios ligamentos.
El glande del clítoris es la parte expuesta del mismo y es muy sensitivo, igual que sucede con el glande del pene. La porción de los labios menores que rodea el clítoris recibe el nombre de prepucio del clítoris. Eso se denomina prepucio del clítoris. Bueno, encontramos los bulbos del vestíbulo, que son dos masas alargadas. Bueno, aquí se me está corriendo. Son dos masas alargadas de tejido eréctil. Unos miden aproximadamente 3 centímetros. Miden 3 centímetros de longitud. Bueno, aquí continuamos. Que se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Estos bulbos están conectados con el glande del clítoris. Por unas venas durante la excitación sexual. Agrandan al rellenarse con sangre y estrechan el orificio vaginal. O sea, estos orificios se rellenan con sangre en el coito, produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. La vagina, como tal, es el órgano femenino de copulación, el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto pues vaginal. Se trata de un tubo músculo-membranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. Es el orificio vaginal. En posición anatómica, la vagina desciende y describe una curva de concavidad anterior. Su pared anterior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros y la posterior de 7 a 10 centímetros. Están en condiciones en contacto entre sí, condiciones normales. Desembocan en el vestíbulo de la vagina entre los labios menores por el orificio de la vagina, que puede estar cerrado parcialmente por el himen, el cual es un pliegue incompleto de membrana mucosa. La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina. Esta parte se relaciona con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. En esa zona es donde se debe quedar colocado el diafragma del anticonceptivo, más conocido como el DIU. El útero se encuentra casi en un ángulo recto del eje de la vagina. La pared vaginal tiene 3 capas. Una externa o serosa, una intermedia o muscular, de músculo liso precisamente, y una interna o mucosa, que consta de un epitelio plano estratificado no queratinizado, y tejido conectivo laxo que forma pliegues transversales. La mucosa de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno que da lugar a ácidos orgánicos, originando un ambiente ácido y dificulta el crecimiento de las bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Los componentes alcalinos del semen secretados sobre todo por las vesículas seminales elevan el pH del fluido de la vagina, que así resulta menos agresivo para los espermatozoides. Hablemos ahora de algo muy importante con respecto a los órganos internos. O sea, pasemos a los órganos internos, donde vamos a encontrar el útero, que es un órgano muscular hueco con forma de pera. Constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina hasta alcanzar las trompas uterinas o tubas uterinas o de falopio. Tiene unos 7 a 8 centímetros de longitud, 5 y 7 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de espesor.
ya que sus paredes son gruesas. Músculo del útero es el miometrio, está recubriéndolo. Su tamaño es mayor después de embarazos recientes y más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, como sucede en la menopausia. Está situado entre la vejiga de la orina. La vejiga de la orina se encuentra por delante de la vagina, situado entre esa parte de la vejiga y por detrás pues se va a relacionar con el recto. Consiste en dos porciones. Los 2/3 superiores constituyen el cuerpo y un tercio inferior el cuello del cervix, donde se va a encontrar el cuello del cervix, que produce al interior de la parte superior de la vagina y en donde se encuentra el orificio uterino por el que se comunica el interior del útero con la vagina. La porción superior redondeada del cuerpo se llama fondo del útero. El fondo del útero. Y a los extremos del mismo, o cuerno del útero, se unen las trompas de falopio, o las tubas uterinas también conocidas, cuyas cavidades quedan así comunicadas con el interior del útero. Varios ligamentos mantienen al útero en posición. La pared del cuerpo del útero tiene 3 capas. La capa externa o serosa o perimetrio, se denomina perimetrio. Una capa media muscular constituida por músculo liso, determinada miometrio, y una capa interna mucosa con un epitelio simple columnar ciliado, denominado endometrio, en donde se implanta el huevo fecundado y es la capa uterina. O sea, en esta parte sale endometrio dentro del útero, y es donde se va a insertar el huevo fecundado, y es la capa uterina que se expulsa. Es la capa uterina que se expulsa casi en su totalidad durante la menstruación. O sea, esta parte del endometrio crecen sus capas y se desprenden, haciendo la producción de sangre, la cual va a ser caída o cae por esta parte del conducto vaginal hasta el exterior. Bueno, acá hablemos de las trompas, las tubas uterinas, las cuales notamos que son dos conductos de 10 a 12 centímetros de longitud aproximadamente y 1 centímetro de diámetro, que se unen con los cuerpos del útero por cada lado. Se unen al útero. Están diseñadas para recibir los ovocitos o los ovarios que salen de los ovocitos salen de los ovarios. Son como el esperma que proviene de los testículos. Entonces, los ovocitos salen de los ovarios. En su interior se producen en el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. Con propósitos descriptivos se divide cada trompa en 4 partes. El infundíbulo, que es el extremo más externo, el infundíbulo es el extremo más externo de la trompa, la que comunica con la cavidad peritoneana, comunica con el peritoneo, cavidad peritoneana. El infundíbulo presenta numerosos pliegues o fimbrias, también se conoce como fimbrias o pliegues, que atrapan al ovocito cuando se produce la ovulación.
para llevarlo al orificio abdominal de la trompa e introduciéndolo en el interior de la misma. Una de las fimbrias está sujeta al ovario correspondiente obviamente. Aparte del infundíbulo también se encuentra la ampolla, que es la parte más ancha. La ampolla es la parte más ancha y larga de la trompa, y la que recibe al ovocito desde el infundíbulo. Es el lugar en donde tiene lugar la fertilización. También vamos a encontrar el istmo, que es una porción corta, estrecha y paredes gruesas. Se unen con el cuerno del útero en cada lado. La porción uterina, que es el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero y por donde el ovocito es introducido al útero. Bueno, los ovarios como tal son dos cuerpos ovalados, ovoides, en forma de almendras, de aproximadamente 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de espesor. Se localizan uno a cada extremo, a cada lado del útero, y se mantienen en posición por varios ligamentos, como por ejemplo el ligamento ancho del útero, que forma parte del peritoneo parietal y que se une a los ovarios por un pliegue llamado mesoovario, formado por una capa doble del peritoneo. Los ovarios constituyen las gónadas femeninas y tienen el mismo origen embriológico que los testículos o gónadas masculinas. En los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos que pueden ser fecundados por los espermatozoides. Esos ovarios se encuentran en los folículos ováricos, que contienen los ovocitos en sus distintas fases de desarrollo, y las células que nutren a estos mismos, y que además secretan estrógenos a la sangre a medida que los ovocitos van aumentando de tamaño. El folículo maduro o folículo de Graf, de cuando el folículo está maduro, se llama folículo de Graf. El grande está lleno de líquido y preparado para romperse y liberar el ovocito, que será recogido por el infundíbulo de las trompas de falopio o tubos uterinas. Esta parte, tubos uterinas. A este proceso se le llama, o es conocido como la ovulación. Los cuerpos lúteos y cuerpos amarillos son estructuras endocrinas que se desarrollan a partir de los folículos ováricos que han expulsado sus ovocitos u óvulos. Bueno, vamos a, como dije inicialmente, también encontramos glándulas genitales auxiliares, glándulas vestibulares y glándulas parauretrales. Las glándulas vestibulares mayores, o más conocidas como de Bartolino, son dos y tienen un tamaño de 0.5 centímetros. Se sitúan a cada lado del vestíbulo de la vagina. Y tienen unos conductos por donde sale su secreción de moco para la lubricación del vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Ayudan a esa producción de ese moco, esas glándulas. Las glándulas vestibulares menores son pequeñas y están situadas a cada lado del vestíbulo de la vagina y también secretan moco como lubricada a los labios y al vestíbulo. Lubrica esas partes. Y también encontramos las glándulas parauretrales, que desembocan a cada lado del orificio externo de la uretra. También tienen una secreción mucosa lubricante. Eso con respecto a la parte anatómica del sistema reproductor femenino. Acá los dejo con un video con respecto a la fisiología del sistema reproductor femenino. El aparato reproductor femenino interno está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Los ovarios son dos, miden aproximadamente 3 por 2 por 1 centímetro.
Están situados en la pelvis por detrás de los llamados ligamentos anchos y permanecen unidos al útero por los ligamentos útero-ováricos. En el ovario se distingue una capa externa o corteza y otra interna o médula. En la corteza se encuentran los folículos que albergan en su interior a los óvulos. Existen aproximadamente 200.000 folículos primordiales en cada ovario, de los que solo unos 200 se liberarán en las sucesivas ovulaciones. Por la médula del ovario penetran los vasos y nervios correspondientes. Las trompas de Falopio son dos y comunican los ovarios con la parte superior del útero. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo y terminan en su extremo distal en el llamado pabellón tubárico. Allí se encuentran las fimbrias, que recogen el óvulo en el momento de la ruptura folicular. El útero se encuentra detrás de la vejiga y delante del recto. Mide unos 7 centímetros de largo. Podemos distinguir dos partes, cuerpo y cuello. El cuerpo uterino se continúa en su parte superior por las trompas de Falopio y el cuello se prolonga en su parte inferior por la vagina. Desde el punto de vista histológico, en el útero se distinguen tres capas: una externa serosa, una intermedia muscular llamada miometrio y una interna endometrio que a nivel del cuello recibe el nombre de endocérvix. La vagina comunica el útero con el exterior. Mide de 8 a 10 centímetros y está situada entre la vejiga y el recto. La parte de la vagina que rodea al cuello uterino forma los llamados fondos de saco vaginales. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor femenino, tenemos que partir, como hacíamos antes con el masculino, de la secreción de hormonas en el hipotálamo y la hipófisis. La hormona hipotalámica que estimula en este caso a la hipófisis es la misma que en el hombre, la GnRH, que controla la producción de la FSH, folículo estimulante, y LH, luteinizante, en la hipófisis. Estas hormonas son vertidas desde la hipófisis a la corriente sanguínea, alcanzando los órganos diana donde ejercen sus acciones. Al comienzo del ciclo femenino, el aumento de FSH en la sangre estimula en el ovario el crecimiento de varios folículos, de los que tan solo uno llegará a ovular. En ese momento el endometrio presenta un mínimo espesor. Por otro lado, la misma hormona FSH estimula la secreción de estrógenos en el folículo ovárico. Vemos así que el ovario no es solo responsable de la producción de óvulos, sino también de la secreción de los estrógenos que controlan el ciclo femenino y que además influyen en todo el organismo. Los estrógenos producidos en el ovario estimulan la proliferación en el endometrio. Mientras tanto, este mismo aumento de estrógenos produce en la hipófisis una descarga rápida de LH. Esta subida de los niveles de LH determina que entre 14 y 20 horas después se libere el óvulo. En esta fase central del ciclo, la acción hormonal se encarga de sincronizar varios acontecimientos. El endometrio proliferativo comienza a transformarse en endometrio secretor, preparándose para la anidación del embrión. La secreción del moco cervical alcanza su máximo nivel en cantidad y fluidez, coincidiendo con la ovulación. Inmediatamente después de la ovulación, comienza la fase luteínica. Conforme el óvulo desciende lentamente por las trompas de Falopio, se forma el cuerpo lúteo o amarillo, que segrega progesterona y estrógenos. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo regresa y disminuyen los niveles de progesterona y estrógenos. El endometrio se descama y aparece la menstruación.
óvulo es captado por la trompa de Falopio y por ella se desplaza, ayudado por pequeñas contracciones de la pared tubaria hacia la cavidad uterina. El espermatozoide adquiere las condiciones adecuadas para la fertilización del óvulo, capacitación, tras la eyaculación, al llegar al interior de la cavidad uterina. Allí se desplaza rápidamente desde el cuello uterino y a través del cuerpo del útero hasta las trompas, donde podrá fertilizar al óvulo. La fecundación tiene lugar aproximadamente en el tercio externo de la trompa, a donde llegan los espermatozoides depositados en el canal genital femenino durante la relación sexual. De todos ellos, tan solo uno fertiliza el óvulo, formándose luego una membrana en la superficie del mismo que lo hace impenetrable para otros espermatozoides. Se unen así el espermatozoide y el óvulo, portadores ambos de la información genética paterna y materna que permitirá el desarrollo de un individuo distinto con una nueva información genética. El óvulo fertilizado ha adquirido ya plena capacidad para alcanzar su desarrollo completo por un mecanismo de extrema complejidad determinado desde la fertilización. Ahora necesita tan solo de las condiciones adecuadas para poder desarrollar los planes que ya tiene marcados tras los procesos bioquímicos que suceden en el nuevo ser. La repetida división celular del óvulo fecundado mientras emigra a través de la trompa da lugar a la formación de la mórula. Cuando llega a la cavidad uterina se le denomina blastocisto. Una vez en el interior del útero, el blastocisto se pone en contacto con el endometrio, que se encuentra en una fase muy avanzada de secreción. Allí anida. De las células más periféricas del blastocisto deriva el trofoblasto, que se implanta en el endometrio para dar lugar luego al desarrollo de la placenta, que garantiza el aporte de sustancias nutricias desde la madre. De esta manera, alimentado y protegido por la madre, el nuevo ser se desarrolla, preparándose para el momento en que pueda abandonar el seno materno. Bueno, eso es por la parte de fisiología. Ahora vamos a ver en relación a la parte embriológica del sistema reproductor femenino. La segmentación de los genitales internos comienza con el establecimiento del sexo cromosómico, XX o XY, seguido por el sexo gonadal, ovarios o testículos, y culmina con las características secundarias, vulva o pene. Las gónadas, tanto femeninas como masculinas, que derivan del mesodermo intermedio, empiezan a desarrollarse durante la quinta semana. Durante este desarrollo tenemos dos etapas. Etapa indiferenciada, donde los embriones masculinos y femeninos presentan órganos reproductores idénticos. Otra etapa, que comienza en la séptima semana, en la que adquirirán un aspecto diferenciado. El sexo lo determina el cromosoma Y, propio del hombre. Este cromosoma portará el gen SRY, determinante en la formación de testosterona, sin la cual se desarrollará el sexo femenino. ¿Sabías que
La notocorda es la precursora de la formación de este sistema. El mesodermo intraembrionario más cercano a la notocorda se llama mesodermo paraxial, que forma remolinos que serán los somitómeros o somitas. El siguiente mesodermo va a formar tubos y se va a llamar mesodermo intermedio. Acabará formando el sistema urogenital. El mesodermo más alejado de ella y que recibe menos cantidad de morfógeno se llama mesodermo lateral, que acabará siendo las áreas cardiogénicas. El resto del mesodermo se llama indiferenciado. Vamos a hablar del desarrollo de las gónadas indiferenciadas. Las gónadas derivan de tres fuentes: el mesotelio, el mesénquima subyacente y las células germinales primitivas. Las fases iniciales del desarrollo gonadal suceden durante la quinta semana, cuando se forma una zona más gruesa del mesotelio, en el lado medial del mesonefro. Se produce un abultamiento en el lado medial de los mesonefros, formando las crestas gonadales, donde van a llegar las células germinales primitivas provenientes del saco uterino. Posteriormente, aparecen cordones corticales en el mesénquima subyacente, que es el tejido conjuntivo embrionario. En ese momento, la gónada indiferenciada está formada por una corteza externa y una médula interna. En embriones con una dotación cromosómica sexual XX, la médula involuciona y la corteza de la gónada indiferenciada deriva en un ovario. Además, la falta de testosterona hace que los conductos mesonéfricos o de Wolff involucionen a conductos paramesonéfricos o de Müller. Estos conductos aparecen en posición lateral a las gónadas y a los conductos mesonéfricos. Las gónadas se forman a partir del desarrollo del sistema genitourinario, el cual se desarrolla a partir del mesodermo intermedio. Entre la quinta y sexta semana se divide en tres regiones: pronefros, mesonefros y metanefros. Un engrosamiento de la superficie ventromedial de cada mesonefro da origen a la gónada indiferenciada, que se forma de células somáticas derivadas del mesodermo, específicamente del epitelio celómico y células germinales primordiales provenientes del epiblasto proximal. Si la gónada toma rumbo femenino y se convierte en ovario, persiste el conducto de Müller e involuciona el conducto de Wolff. Una vez que las células germinales primordiales llegan al futuro ovario, se concentran en la región cortical del pliegue gonadal. Los cordones sexuales primitivos o gonadales se disgregan en cúmulos celulares que contienen grupos de células germinales primitivas situados en la porción medular del ovario. Y en el inicio del cuarto mes, el mesotelio del pliegue gonadal se engruesa para formar cordones celulares, los cordones corticales, que se extienden hacia el mesénquima subyacente. Los elementos celulares de estos cordones corticales rodean a las células germinales primordiales, que, como ya dijimos, provenían de los cordones sexuales disgregados. La presencia de las células germinales es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la gónada femenina. El desarrollo sexual femenino no depende de la presencia de ovarios ni de hormonas. Los conductos paramesonéfricos o de Müller son los que van a formar la mayor parte del aparato genital femenino. En esto podemos identificar tres partes: una vertical craneal que se abre en la cavidad abdominal, que formará las trompas uterinas y las trompas de falopio con el 18 de los ovarios; una parte vertical caudal que se va a fusionar con su homólogo del lado opuesto y formar el primordio útero-vaginal; y una parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico. Vagina. El epitelio vaginal deriva del endodermo del seno urogenital, mientras que la pared fibromuscular de la vagina se desarrolla el mesénquima esplácnico circundante. Poco después de que el primordio uterovaginal alcance el seno urogenital, se forman dos evaginaciones sólidas endodérmicas, los bulbos sinovaginales, que se extienden desde el seno urogenital hasta el extremo caudal del primordio uterovaginal. Los bulbos sinovaginales se fusionan con los tubérculos müllerianos para formar una placa vaginal sólida a la 10ª semana de desarrollo. Posteriormente, se rompen las células centrales de esta placa, lo que forma la luz de la vagina. Sus células periféricas forman el epitelio vaginal. Hasta la vida fetal tardía, la luz vaginal se separa de la cavidad del seno urogenital por una membrana llamada himen, que se forma por una invaginación de la pared posterior del seno urogenital. A los lados de la membrana cloacal se forman los pliegues cloacales, en amarillo, que rodearán la membrana urogenital y se unen en la zona anterior formando el tubérculo genital o falo, representado en rojo. Posteriormente se forma la membrana anal.
los lados de los pliegues cloacales se van desarrollando los engrosamientos labioscrotales. Durante este proceso se tabica el septo urorectal. Finalmente, los pliegues cloacales, a falta de testosterona, formarán los labios menores. Los engrosamientos labioscrotales formarán los labios mayores. El tubérculo genital acabará formando el clítoris. También se formará el edificio uretral y el orificio vaginal. Sexuales son XX, el embrión será una niña, cuyo sistema reproductor femenino será el del esquema. Este tiene una etapa indiferenciada y una diferenciada. La etapa diferenciada comienza con el desarrollo de las gónadas indiferenciadas a partir del mesodermo intermedio, que era la tercera capa formado en el disco trilaminar. El sistema urogenital comienza a desarrollarse en la quinta semana. El mesodermo intermedio, por tanto, forma el sistema urogenital. Y este tiene varias capas: pronefros, mesonefros y mefanefros. ¿Qué sucede en esta etapa? En esta etapa aparecen cordones corticales, gónadas indiferenciadas a partir de un engrosamiento de mesonefros y las crestas gonadales. Estas crestas contienen células primitivas del saco vitelino. La etapa diferenciada comienza con la formación de los ovarios, que a su vez empieza con el descenso de las células germinales a la posición de este futuro ovario. Las gónadas con células primitivas que hemos visto antes formarán los cúmulos celulares. En el cuarto mes, el mesotelio del pliegue gonadal se engruesa dando los cordones corticales, que rodean las células germinales primordiales, y por fin los ovarios descienden a su posición futura y se estabilizan por ligamentos. La segunda parte de los conductos paramesonéfricos se unen. Van en dirección medio caudal formando los ligamentos anchos del útero. La parte superior de la vagina, el cérvix y el útero. El epitelio de la vagina está formado por endodermo del seno urogenital. La pared fibromuscular está formada por el mesenquima esplánico circundante y la placa vaginal sólida por los bulbos sinovaginales y los conductos de Müller. En la 10ª semana, las células centrales de la placa vaginal sólida se rompen, dando lugar a la luz de la vagina. En la 10ª semana, la membrana urogenital se abre, dando lugar al seno urogenital. Los pliegues de alrededor se separan, dando lugar a los labios menores. Los pliegues de la membrana cloacal se fusionan, dando lugar al tubérculo genital, que apunta hacia abajo formando el clítoris. La membrana urogenital se abre, dando lugar al seno urogenital. En la 7ª semana, los pliegues de alrededor se separan, dando lugar a los labios menores, y los laterales dan lugar a las eminencias genitales, que serán los labios mayores. Bueno,